Antes vivía en Japón, pero recientemente me mudé a un pueblo en algún lugar de Estados Unidos. Había un rumor de que una secta tenía una cabaña en el bosque cerca de nuestro pueblo y que estaban haciendo invocaciones, llamando espíritus y espectros, lo típico de lo paranormal. Mi amigo Jack, a quien conocí cuando me mudé al pueblo, y yo no creíamos mucho en lo paranormal, así que, cuando teníamos la oportunidad, acampábamos cerca de donde se rumoraba que estaba la cabaña y nos poníamos a buscarla. No tardamos mucho en encontrarla. La cabaña era completamente espantosa. Estaba infestada de cucarachas, arañas e incluso algunos ciempiés. El lado izquierdo de la cabaña estaba un poco podrido y el lado derecho tenía un problema de termitas. Al principio parecía una vieja cabaña en ruinas. Luego la miramos más de cerca. Tenía un olor horrible. Me dio arcadas y casi vomito. Aunque yo estaba ocupado con el olor, Jack pudo mirar de cerca las paredes. Estaban cubiertas de símbolos y signos espeluznantes, cruces invertidas y ojos rojos sangre. Pensé en llamar a la policía o simplemente salir corriendo. Jack, aunque horrorizado, insistió en entrar a la cabaña. No lo creo. Probablemente es solo una muy buena decoración, dijo. A pesar de lo reacio que estaba, seguía adelante, Jack liderando con su linterna. Abrimos la puerta lentamente. Ahí es cuando no pude más. Vomité en el pasto a la izquierda de la cabaña. La razón fue que el olor se volvió aún peor. Justo al frente de la puerta había un perro muerto. Había sido mutilado y dejado a pudrirse. Peor aún, era un perro local que había desaparecido solo 2 días antes de que encontráramos la cabaña. Jack empujó suavemente al perro para que pudiéramos entrar. Él esperó un poco por mí y seguimos avanzando. El interior era muy parecido al exterior. Había un montón de signos espeluznantes tallados en las paredes de madera. Entramos a la sala principal de la cabaña. Tenía un gran círculo ritual. Las paredes eran diferentes también. Ahora había palabras talladas. El diablo, la bestia, nuestro amo, el fin, y muchas más palabras aterradoras. Fue en ese momento cuando ya no pude más. No podía soportarlo. Me giré hacia la puerta de la cabaña, y lo que vi, nunca podré olvidarlo. Una figura alta y delgada, cubierta de intestinos, sangre, órganos, y todo lo asqueroso y pútrido que puedas imaginar. Estaba bloqueando la puerta de la cabaña. Fue entonces cuando grité tan fuerte como pude. Me giré para mirar a Jack, aunque él todavía se veía como Jack. El hombre que miré llevaba un cuchillo y tenía una sonrisa en su cara, ensanchándose por segundos. Retrocedí alejándome de él, pero me agarró del brazo y me arrastró más cerca. Luché, tratando de escapar, pero su agarre era firme. Miré con horror cómo levantaba el cuchillo. Fue entonces cuando hice mi último intento desesperado. Lo pateé en la zona prohibida, lo cual parece que funcionó, y corrí hacia la puerta. Fue entonces cuando me topé de nuevo con la figura delgada. Ahora podía distinguir su rostro, y no era humano. Parecía algo salido de las profundidades del infierno. Retrocedí un poco tambaleante. Entonces recordé que Jack estaba allí, así que me moví hacia la derecha. Encontré una ventana, la única ventana en toda la cabaña. Traté de abrirla, pero simplemente no se movía. Me giré de nuevo en shock, y me di cuenta de que así iba a terminar. Iba a ser asesinado en una cabaña satánica por mi mejor amigo. Me agaché, ahora con lágrimas en los ojos, y cerré los ojos. Esperé a que el cuchillo acabara con todo. Esperé, pero al final nada sucedió, así que lentamente abrí los ojos, y vi que ya era de día. Jack, o Jack poseído, se había desplomado en el suelo, todavía empuñando el cuchillo. La figura delgada había desaparecido. Volví a intentar con la ventana, y, ahora de día, pude ver que estaba cerrada con cerrojo. La desbloqueé y la abrí. Qué tonto me pareció no haber revisado antes si estaba cerrada. Corrí de regreso a nuestro campamento, llevando a Jack conmigo. Lo puse en su tienda, y luego fui a la mía. Recapitulé lo que había pasado, y luego lo puse en mi diario. Aunque esta no fue la experiencia más cercana a la muerte que he tenido, definitivamente fue la más extrema y grotesca. Esperé a que Jack despertara, y luego nos dirigimos de vuelta a la ciudad juntos. Nunca le conté a nadie lo que había pasado, especialmente a Jack.
Mis abuelos siempre quisieron hacer algo diferente cuando se jubilaron, y a mi abuelo siempre le habían gustado las montañas, así que decidieron conseguir una cabaña en las montañas. Estaba a unas 2 horas de nuestra casa. Un fin de semana invitaron a mis padres, a mi hermano y a mí a quedarnos allí con ellos. Estuvimos de acuerdo, así que fuimos al día siguiente. Cuando llegamos, yo estaba aburrida, y mi hermano también. Yo tenía 11 años, y él 16. Nosotros estábamos deambulando, tratando de encontrar algo que hacer. Caminamos hacia una colina cerca de la cabaña y nos sentamos junto a la carretera. Cuando llegamos al fondo de la colina, que básicamente era solo un bosque, encontramos una larga cuerda colgando de un árbol gigante. Mi hermano y yo convertimos esta cuerda en un columpio, y pronto todos lo estaban disfrutando. Ya me sentía inquieto por el área. Podíamos escuchar perros ladrando a lo lejos, y los árboles eran espesos, con caídas hacia nuevas colinas. No podía evitar sentirme intranquilo, aunque estuviéramos divirtiéndonos. Mi hermano y mi mamá encontraron una casa en el árbol que parecía no haber sido ocupada en mucho tiempo. Yo estaba demasiado asustado para entrar, pero ellos pensaron que estaba bien. Pasamos la mayor parte del tiempo jugando afuera con el columpio y haciendo senderismo. Finalmente dejamos la cabaña y regresamos a casa. Cuando lo hicimos, mi hermano fue a su habitación y empezó a jugar en su teléfono. Más tarde, salió de su habitación y le dijo a mi mamá que había estado tomando fotos en la cabaña y comenzó a mostrárnoslas. Como dije antes, cuando salías por la puerta trasera de la cabaña, había una colina que conducía a los árboles. Habíamos tomado algunas fotos alrededor de esa área. Cuando nos las mostró, no pudimos evitar asustarnos. No tengo la mejor memoria de cómo se veía exactamente, porque solo eché un vistazo, y fue hace un tiempo, pero recuerdo que estaba asustado. En la esquina de la foto, casi perfectamente colocado, estaba la sombra de una persona, vistiendo todo de negro. Estaba parado allí en la esquina de la foto, con una capucha negra cubriendo su cabeza. No sé cómo no vimos ni notamos a esa persona, como mi hermano tomó una foto tan cerca y ni siquiera lo vimos parado allí. ¿Cómo es que todos estuvimos allí y no escuchamos a esa persona pasar? ¿Y por qué estaban parados allí, mirando a la cámara? Definitivamente estaba asustado y un poco reacio a regresar a la cabaña otra vez. Sin embargo, regresé algunos meses o un año después, con un amigo mío que también era mi vecino. Estábamos conduciendo desde el pueblo, que estaba a unos 15 minutos de la cabaña. Estaba asustado porque era de noche, y todo lo que podíamos ver era con las luces del coche. Era un camino pequeño en medio de árboles y oscuridad, y escuché a mi amigo decir: «Eso fue espeluznante». Le pregunté qué, y dijo que había visto a alguien parado al lado de la carretera en la negra noche. Ambos incidentes fueron demasiado espeluznantes para mí, y todavía me asusto cuando pienso en ese tipo de negro, simplemente mirándonos. Regresé unas cuantas veces más, pero eventualmente mis abuelos vendieron la cabaña. Desde que la vendieron, no he vuelto, y me pregunto si los nuevos propietarios alguna vez van a ese columpio, y si alguna vez se encontrarán con el hombre de la capucha negra. Tengo 18 años y crecí en Michigan. He vivido en el campo desde que tengo memoria. Un fin de semana particularmente caluroso de verano, algunos de mis amigos, incluyendo a mi novio Tony y a mi hermano mayor Brad, decidimos ir de campamento por el fin de semana. Los padres de Tony eran dueños de una cabaña en Ludington, rodeada de una gran área boscosa con un lago privado y sin vecinos, en al menos 6 kilómetros. Pero siendo los adolescentes tontos que éramos, no pensamos en eso. Estábamos todos listos para ir de fiesta, como cualquier otro adolescente. Después de estar allí por 2 horas, la diversión había comenzado. Los amigos de Tony trajeron un montón de alcohol, suficiente para todo el fin de semana, para que no nos aburriéramos, ya que no teníamos servicio en la zona, ni películas para ver. Cuando el reloj marcó las 12 de la medianoche, estaba completamente oscuro, y teníamos una enorme fogata encendida. Éramos 6 personas en total, incluyendo a Tony y a mí. Mientras hablábamos y reíamos alrededor del fuego, estábamos tan distraídos que ni siquiera notamos que mi hermano se había quedado congelado. Sus ojos estaban fijamente clavados en una sección del bosque. Tened en cuenta que todos estábamos ebrios en ese momento. Eventualmente, nuestro parloteo cesó cuando Tony se dio cuenta de que su amigo y mi hermano tenían una expresión sin emociones. «Oye, amigo, ¿estás bien?», preguntó. Silencio. Brad no respondió ni hizo ningún movimiento que indicara que lo había escuchado. Después de eso, yo también comencé a asustarme, y las otras 2 chicas también.
A mi hermano le costaba mucho actuar de esa manera, y eventualmente notamos que estaba mirando fijamente a un cierto lugar en el bosque. Giré mi cabeza y seguí su mirada lo mejor que pude, y cuando finalmente comprendí que estaba mirando, mi corazón se cayó al suelo. Justo ahí en el bosque había un perro, al menos eso pensé que era. Era el perro de alguna persona que se había perdido, pero luego mi cerebro reaccionó y me di cuenta de que no había vecinos en kilómetros. Entonces, ¿cómo podría haber un perro? Mi mente empezó a acelerarse mientras Tony seguía tratando de hacer que Brad hablara o se moviera. En un movimiento, el perro se levantó, y cuando digo alto, quiero decir gigantesco. Tenía que medir al menos 2 metros. Todos lo vieron. ¿Cómo no? Los demás soltaron un grito ahogado cuando finalmente se dieron cuenta de por qué mi hermano todavía estaba como una estaca. Nadie se movió durante lo que parecieron horas. Entonces Tony murmuró: «No tiene cola». Nadie lo oyó excepto Brad, y te juro que sus ojos se abrieron como platos. Eso me asustó de inmediato. «¿Qué dijiste?», una de las chicas preguntó. «No tiene cola», le sisió él. Mi corazón se detuvo. Tenía razón, no había cola en esa cosa. De repente, mi mente nublada se aclaró en una fracción de segundo cuando me di cuenta de lo que era esa cosa. Ahora entendía por qué mi hermano estaba casi en trance. Esa cosa era un skinwalker. Mis instintos se activaron, pero antes de poder largarme de allí, la cosa soltó un terrible hedor como carne podrida antes de gritar un grito espantoso. El sonido fue suficiente para asustar a todos. Mi hermano fue el primero en levantarse de su silla. Empezó a gritar palabras nativas a la criatura, mientras yo le decía a todos que se metieran adentro. Nadie me cuestionó al verlo en serio que hablaba, especialmente Tony. Nunca me había visto tan asustado, así que era una mala situación. Todos corrimos hacia la cabaña con mi hermano atrás, todavía gritando palabras nativas a la criatura, lo que parecía mantenerla a raya mientras entrábamos. Él cerró y bloqueó la puerta antes de apagar todas las luces. Luego tomó una ceniza especial de la mesada de la cocina y comenzó a esparcirla por cada ventana y puerta mientras cantaba. Por supuesto que tenía a todos asustados y básicamente llorando en ese momento. Después de que terminó, nadie dijo una palabra durante mucho tiempo. Todos estábamos todavía en shock. Agarró la pistola de nuestro padre y la tuvo cerca de él durante horas. Todos estábamos demasiado alterados como para siquiera cuestionar lo que había pasado. Debimos habernos quedado dormidos en algún momento, porque me desperté con mi hermano empacando todas sus cosas en los 2 autos temprano en la mañana. Entendí por qué. Teníamos familia nativa, así que sabíamos con qué estábamos lidiando, y sabíamos que podría volver eventualmente, tal vez no solo. Antes de irnos, hice una bendición en la cabaña y dije algunas palabras calmantes a las chicas que aún estaban muy asustadas. Nos fuimos tan pronto como todo estuvo empacado. Hasta el día de hoy, aún no hemos explicado exactamente a nuestros amigos lo que pasó esa noche. Ellos tampoco se molestaron en preguntarnos.